Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más, Foro Derecho para Todos. Hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a platicar con un querido amigo y distinguido colega y voy a pedir que eh, recibamos a nuestro querido coordinador de este foro, al doctor Hugo Carrasco Soler. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Hola Alfonso, hola César, ¿cómo están? Pues muy contentos de estar aquí en esta sesión de derecho, de este programa de Derecho para Todos, con el tema de protección de datos personales en la era digital. Tenemos hoy al maestro César Manuel Vallarta Paredes, que es nuestro invitado y quien es un experto en materia de datos personales. Bienvenido, César. Bien, antes de Gracias. empezar y poner ya en escena a nuestro querido amigo César Vallarta, estimado Hugo, no sé si puedes presentarnos su hoja de vida, por favor. Perdón, se me perdió la señal, Alfonso. Sí, perdón, no, no te preocupes. Mientras, pues ya está en escena nuestro querido maestro César Vallarta, un gran colega, un distinguido jurista. Tengo el honor y el agrado de conocerlo ya desde hace tiempo en las aulas, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y tiene la especialidad, como dice Hugo, en, en protección de datos personales, estimado Hugo. Sí, él ha estado trabajando, se ha especializado en la parte de datos personales, estuvo en el Instituto Nacional de Acceso a la Información durante varios años, catedrático de la Facultad de Derecho, estudió también la maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde también es egresado. Y bueno, pues será muy interesante platicar con toda esa experiencia que él tiene, además de otros cargos en el Tribunal Electoral y en algunos otros organismos, pero me enfoco precisamente en la experiencia que tiene alrededor del tema de la protección de datos personales, por ser el tema del día de hoy. Y bueno, pues cuéntanos, querido César, ¿cuál es la importancia de los datos personales de pues los ciudadanos en general para después entrar ya a la parte de la era digital? Muchas gracias, doctor Hugo Carrasco, estimado Alfonso. Siempre un placer saludarlos y ahora encontrarlos en esta plataforma TVLex. Felicitarlos por esta iniciativa de Foro de Derecho para Todos, que realmente es lo que hace falta influir en la cultura de la protección de datos personales, llegar cada vez a más personas con este tema y tanto con la parte dinámica de lo que es la protección de datos personales como la parte de retos y perspectivas que se imponen día a día con el avance tecnológico. También pues agradecer a la invitación a los colegios convocantes y muy a la orden respecto de tratar este tema el día de hoy, que sobre justo sobre la importancia que refieres, Hugo. eh, yo creo que en la medida en la que somos conscientes de que la información que nos atañe, que nos identifica o nos hace identificable, tiene un valor, en esa medida estamos dándole la importancia que merece. Pues resulta que en la gran mayoría de ocasiones, a quienes pertenece esta información de carácter confidencial, casi siempre somos y son los que estamos fuera de ese marco de conciencia del valor que tienen. Pero hay muchas empresas y muchas personas que están tras la información, le otorgan un valor y la meten en este espiral del mercado, tanto para fines lícitos como desafortunadamente para delinquir también. Entonces, la importancia de proteger los datos personales, pues radica precisamente a partir del valor que tiene esta información personal de cada una de las personas. Y bajo esta lógica, pues yo creo que el que ustedes aborden el día de hoy en el foro, desde la perspectiva de un servidor, la parte de la era digital
no solo reconoce el valor que tiene la información de cada persona, sino cuál es el tratamiento que se da a partir de todas estas tecnologías de la información y pues que como todos sabemos es un avance que es constante, que es dinámico. Muy bien, muy interesante, estimado César. Para irnos entrando en el tema, y la idea es que cuando empezamos este foro, pues queríamos hacerlo, como su nombre dice, Derecho para Todos, que fuera algo accesible, digerible. Eh, si bien es cierto, la Constitución protege a los datos personales como derechos humanos, ¿no? Podríamos empezar, por ejemplo, diciendo cuáles son los datos personales específicamente que están tutelados eh, como un derecho humano o están protegidos, estimados César. Es muy atinada la pregunta para tener este punto de referencia o este punto de partida. Eh, Como bien refieres, el derecho humano a la protección de datos personales está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 16. Entonces, tiene el valor de un derecho fundamental para todos quienes habitamos y realizamos toda nuestra vida cotidiana en el país. Los datos personales tenemos aquellos que son plenamente de identificación, que es cualquier información que concierne a una persona que me identifica o me hace identificable, ¿no? Como es el nombre, como es mi nacionalidad, como es mi edad, ¿no? Todos estos datos que me identifican de alguna manera y que en muchas ocasiones son estos primeros datos de contacto que se tienen cuando hay un acercamiento tanto con personas del sector privado como con instituciones del sector público. Pero también existen aquellos datos personales de naturaleza sensible, esos datos que se refieren a la esfera más íntima de la persona. Y aquí podemos tocar el origen racial, el origen étnico, todo lo que es referente al estado de salud, la religión, la orientación política, la preferencia sexual y toda aquella información que de alguna manera en su tratamiento pueda dar origen a algún tipo de discriminación. Fíjate que está muy interesante lo que mencionas y recuerdo un caso cuando se iniciaba la pandemia y había pocos contactos todavía. Y entonces se sabía que una persona X tenía el, el COVID. virus, ¿no? Entonces, muchos decían, hay que difundir que esta persona, hay que dar a conocer que esta persona tiene el COVID. Como apenas iniciaba, pues poco se sabía. Y otras personas decían, no, no se puede dar a conocer porque son datos personales que pueden generar una discriminación. O sea, estamos hablando ya del estado de salud de una persona que también está protegido, vamos a llamarle, por este manto jurídico, ¿no? Muy bien. Sí, exactamente. Fíjate que de aquí rescatas algo muy importante. Cuando hay cuestiones de emergencia, por ejemplo, como la que vivimos entre 2019 y 2020 por el fenómeno del COVID, eh, el propio artículo 16, que reconoce este derecho fundamental, también establece que hay límites, como todo derecho humano no es absoluto. Entonces, estos limitantes para ejercer el derecho a la protección de datos personales tienen que ver con seguridad nacional, con seguridad pública, con cuestiones de salud pública, como la que refieres, y también con disposiciones de orden público o derechos de terceros. Entonces, cuando trastocas cualquiera de estas barreras, es donde ya debe entrar una autoridad a determinar cuál es el peso que se le tiene que dar a la protección de los datos frente a este tipo de limitantes que establece la propia Constitución. Cuando existieron estos registros de quién estaba con el padecimiento o incluso simplemente quién estaba contagiado, digamos, la principal motivación fue evitar contagios, ¿no? O se decía que esa era la principal motivación. Sin embargo, al pasar el tiempo justo ya metidos en esta inercia
de lo que fue la pandemia, nos dábamos cuenta que en muchas ocasiones se provocaba de manera directa la discriminación en las personas cuando a lo mejor el hecho del contagio no tenía esa magnitud como la que se pretendía en un primer momento o la que se conocía en un primer momento. Entonces, siempre que se toman este tipo de decisiones, en este caso por parte de las entidades gubernamentales, tiene que hacer este ejercicio de ponderación y definir muy claramente cuál es el beneficio para el estado de salud global, respecto de dar información sensible como lo es el estado de salud asociado a un nombre específico. Me gustaría, entrando un poco más en este tema, pensar precisamente, como lo mencionan, el manejo de un dato personal puede generar muchas consecuencias. Puede, como lo mencionaste también, en este caso, consecuencias de discriminación. En otros casos, pudiéramos ser susceptibles de los crímenes en materia virtual. Es decir, hay muchas circunstancias, pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo nosotros entregamos esos datos o cómo se recaban esos datos. ¿Nos podrías poner unos ejemplos del día a día de cómo las personas comúnmente entregamos datos y no sabemos o sea, a quién se los estamos entregando y para qué? Toda esta protección tiene que tener esos límites, pero pensando un poquito en cómo se recaban, vamos entrando para ver cómo los protegemos también, ¿no? Claro, fíjate que aquí, digamos que debe destacarse que los primeros interesados en mantener la confidencialidad de nuestra información, pues somos las propias personas titulares. Somos quienes debemos estar conscientes de ese valor que tienen y por ende tener muy claro cuando vamos a dar nuestra información. Yo creo que para abordar esta pregunta que realizas, Hugo, se tiene que tener en cuenta que hay medios directos, ¿no? En que se proporciona la información de manera directa por parte de la persona titular y hay otras fuentes indirectas, ya sea que se trate de otros sujetos regulados, de otras instituciones, de otros particulares o inclusive de fuentes de acceso público. Entonces, desde que se tiene contacto con una persona física o moral que me va a solicitar información personal, ya sea para una relación jurídica que establezca con él, una relación comercial, o bien que yo quiera iniciar un trámite o solicite un servicio tanto público como privado, tenemos que tener en conciencia cuál es la información que requieren y preguntarnos a nosotros si en verdad esa información o todo ese cúmulo de información es necesario para los fines que yo pretendo con esa persona física o moral. En el caso de un servicio, en muchas ocasiones vamos, entramos a un establecimiento y nos piden cierta información para empezarnos a atender. Si el servicio se va a prestar en el domicilio, pues aparte de nuestro nombre, de nuestro número telefónico, pues van a tener nuestro domicilio y también van a tener la información de entre qué hora entre una y otra hora en la que hay gente en la casa, etcétera. O sea, empezamos en una espiral de dar información a diestra y siniestra sin tener el cuidado suficiente de ser cautelosos con la información que estamos proporcionando. En el ámbito público, pues, yo creo que el ejemplo más común que existe, que es en materia penal, cuando a la hora de que quieres hacer una denuncia, te hacen todo un interrogatorio, te piden N cantidad de información, que en muchas ocasiones tú dices, oye, pero si yo vengo a denunciar que me robaron mi auto, ¿para qué quieres saber mi religión, por ejemplo, ¿no? Que es alguna de los datos que piden por formulario. ¿Para qué quieres pedir mucha información que no es necesaria en relación con cada uno de los trámites y servicios o con las relaciones que establecemos? Basta recordar que existe un principio de tratamiento de datos, ¿no? Justo para conseguir una adecuada protección de los datos personales, que es el de proporcionalidad.
Este principio justo de proporcionalidad es, solo solicita aquello estrictamente necesario para poder brindar el servicio o para que la persona titular realice el trámite. De lo contrario, si tú transgredes este principio de proporcionalidad, te estás allegando de información que no es necesaria, que no es relevante para el tratamiento, y en cambio le estás dando, le estás incorporando a un sistema de gestión, el cual, que si no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, pues estás poniendo en riesgo no solo aquella información que era estrictamente necesaria, sino toda la adicional que recabaste de manera indebida. Aquí yo creo que para nuestros escuchas, la mayor recomendación es que siempre soliciten el aviso de privacidad. Por ley, en el aviso de privacidad debe establecerse de manera puntual qué datos personales se van a recabar y para qué finalidades. Esa información te permite, como persona titular, determinar y decidir sobre el tratamiento de los datos. Entonces, yo creo que en torno a esto puede girar la parte de crear esta conciencia, de no dar más información de aquella que es estrictamente necesario. Por ejemplo, si nosotros obtenemos información de una fuente de acceso pública y le damos y le cambiamos la finalidad, ahí estamos dándole y decidiendo sobre el tratamiento, y al darle una nueva finalidad, luego entonces nos hacemos responsables de esa información con independencia de la fuente que originalmente tuvieron. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado entre cómo se obtiene la información, limitar la información que se trata, y también ser muy claros en el aviso de privacidad respecto de qué vamos a hacer con ella. Muy bien. Por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo por TVLex y que nos están viendo, se pueden adueñar de nuestros datos biométricos. Y por el otro lado, surgió un efecto Glibi, estudio Glibi, donde se hacían dibujos, caricaturas de nuestras imágenes. Eh, ¿Qué relación tiene esta protección eh, con datos biométricos? Por ejemplo, ayer estaba viendo una china, una persona china, de nacionalidad china, que entra a su casa simplemente con su rostro y abre tres cosas solo con su rostro. Ya no necesita llevar llave, ya no necesita otra cosa más que su rostro. Esos datos también, es obvio, deben estar protegidos. ¿Y qué conciencia hay al respecto, estimado César? Sí, toda esta información que nos identifica o nos hace identificables, y en el caso de los biométricos, es muy importante considerar y siempre tener en cuenta cuál es la forma en la que se están recabando esos datos. Si es a través de medios tecnológicos, entonces adquieren una categoría de sensible, porque precisamente como tú lo dices, porque no nada más le va a servir a esta persona para ingresar a su domicilio, sino que incluso con ese dato biométrico voy a poder acceder a sus cuentas bancarias o a cualquier otro sistema en donde ella haya autorizado el uso de sus biométricos para el acceso a plataformas o a sistemas específicos. Dentro del marco constitucional de protección de datos personales, esta información también está protegida, pero debemos tener, yo creo que, conciencia de algo. Toda esta información que se trata a través de tecnología y que de alguna u otra manera facilita, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, la adoptamos tan fácilmente que dejamos de lado todas las cuestiones de prevención en materia de seguridad. O sea, es muy fácil para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y de la tercera edad, agarrar un dispositivo, bajar una aplicación y darle todos los permisos con tal de jugar o con tal de acceder o con tal de entrar a esa red social, etcétera. O sea, nuestra apuración es más hacer uso de esas plataformas que de cuidar nuestra información. Entonces, el ejemplo que tú ponías,
Pues sí, o sea, tú bajabas esa aplicación o puedes bajar esa aplicación, te va a partir de una fotografía o a partir de una imagen, va a ser una caricatura y bueno, tú puedes descargarla, etcétera, jugar y hacer lo que tú quieras. Sin embargo, ya recabó tu información. Y no solamente recabó lo que tiene que ver alrededor de la imagen, sino también toda esa información de metadatos que está detrás, que está en el uso del dispositivo, como es tu geolocalización, etcétera. Mucha otra ocasión que si tú vas haciendo el match, no solamente tienen acceso a tus biométricos, sino saben claramente dónde estás, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que todas las empresas que crean estas plataformas, que ponen a disposición de la sociedad este tipo de sistemas, tengan claro sobre el uso ético de la tecnología. El uso ético de la tecnología quiere decir que pongamos en el centro a la persona, al ser humano. Poniendo en el centro a la persona y al ser humano, esta famosa idea del humanismo digital nos va a permitir entonces que todas las medidas de seguridad que tienen que ver con el uso de los datos personales recabados a través de estas plataformas se hagan por diseño. O sea, de manera previa a que yo salga al mercado, yo tengo que ser consciente, si es que hago un uso ético de la tecnología, de que me van a proporcionar N cantidad de información. Y esa información, entonces, más allá de también de tener que cumplir con el principio de proporcionalidad, yo desde el diseño, ¿no? Se llama privacidad por diseño, desde el diseño de esta plataforma, tengo que darle las medidas de seguridad adecuadas para que no se haga un uso por terceros o incluso si esa empresa o esa plataforma sufre un ciberataque, que esa información no ande rodando por todos lados y entonces ahora sí pueda afectar ya de manera directa y puntual a cada una de las personas. Porque no es lo mismo que a tal vez te llegue publicidad. Oye, pues yo a esa empresa nunca le di mi nombre, nunca le di mi dirección y ya me llegó publicidad, ¿no? Pues a lo mejor eso es de los males el menor, pero cuando ya te hablan, ¿no? Y a través de todo lo que utilizan hoy en día, que es ingeniería social, que no, una vez que tienen tu nombre, tienen información tuya, acceden a tus redes, van viendo cuál es tu vida cotidiana, cuáles son tus movimientos, generan ingeniería social y a partir de esa información que ellos mismos generan de ti, construyen un perfil y te pueden hacer una llamada solicitándote dineros, invitándote a invertir, etcétera. O sea, no nada más son los datos aislados. Ya hoy en día la minería de datos es sometida también a un tratamiento de información desde una ingeniería social con todo lo que dejamos en las redes sociales. O sea, ya subí una foto de que hoy fui a tomarme un café, de que fui a recoger a los menores a un colegio, por ejemplo, y entonces sale la foto del uniforme y es muy fácil distinguir en qué escuela están sin necesidad de que yo lo haya puesto puntualmente. Entonces sí es muy importante la protección desde ese punto de vista, estimado Alfonso. La primera recomendación entonces sería ver en las plataformas, ahora que estamos hablando de las redes, pues la información que me están pidiendo, si es necesaria, y los permisos que estoy dando antes de entrar a utilizarla. Esa sería, creo, la primera gran recomendación. Pero si ya entré, ya di los permisos, ¿eso quiere decir que ya pueden hacer con mi información lo que quieran? ¿Puedo yo revocar esos permisos o cuál es el seguimiento que yo le puedo dar al uso que le están dando a mi información, a mis datos? Excelente pregunta, doctor. Fíjate que justo el artículo 16 constitucional se centra, ¿no? Sí en el derecho a la protección de datos personales, pero también en el ejercicio de los llamados derechos ARC, que es derecho de acceso, derecho a la rectificación, a la cancelación o a la oposición de datos personales. Ya soy usuario de esa plataforma. Ya me di cuenta, ya dimensioné cuál es el uso que le están dando a mis datos y no estoy de acuerdo. Pero me gusta la plataforma y quiero seguir utilizándola. Entonces, yo tengo ahí la opción de solicitar
a la plataforma en ejercicio de los derechos ARCO y a oponerme al uso de cierta información, o sea, a limitar los permisos. Entonces, en la medida en la que yo puedo limitar los permisos del uso de mis datos en esas plataformas, en esa medida yo estoy adquiriendo el control de mi información y estoy haciendo efectiva la libre autodeterminación informativa. ¿Qué es lo que sucede? Y hay que tener mucho cuidado, y son los limitantes que tiene el derecho por temas de extraterritorialidad. En muchas ocasiones estas plataformas están en el extranjero, están diseñadas, están creadas y funcionan desde el extranjero. Entonces tenemos que encontrar el camino de cómo desde el país podemos hacer uso de de este derecho a la oposición en el tratamiento de los datos personales. No es algo sencillo, no es algo que, digamos, que se tenga la medicina ideal para poder solucionar este problema, pero sin duda es seguirle el rastro de dónde está fundada la compañía, la plataforma, si presta los servicios, etcétera, en el país, y entonces ir formando. Cuando este tipo de plataformas están o tienen sede en Europa o tienen sede en Estados Unidos, también están reguladas. No quiere decir que no estén reguladas y tampoco quiere decir que no se pueda ejercer los derechos ARCO. Pero en muchas ocasiones estas regulaciones que son de mayor calado o que van un poco más avanzadas justo por esta dinámica que se tiene en el uso tanto de las tecnologías como de la información personal, ya establecen las propias plataformas los mecanismos para limitar el uso de estos datos personales y prácticamente puede ser inmediata la respuesta. Entonces hay que leer las políticas de privacidad para también hacer uso de las propias herramientas que te proporciona la plataforma, y si no, sí habría que hacer un estudio muy claro de por dónde se puede hacer valer el derecho ARCO con base en la normatividad mexicana. Muy interesante, César. La verdad es que está muy interesante. Quisiera que en cámara lenta nos repitieras lo de los AR, que es algo fundamental que nos acabas de mencionar, y que nos platicaras si esto tiene relación con el derecho al olvido, porque, por ejemplo, vamos a suponer que una persona le publicaron alguna nota periodística o donde alguna situación ya ha pasado un tiempo considerable, inclusive ya fue juzgado y logró acreditar pues que no era responsable, vamos a llamarle así. Este derecho de protección de datos tiene que ver con el derecho al olvido. ¿Qué piensas? Fíjate que un poquito para a lo mejor tocar el tema de los derechos ARCO de manera más pausada. Eh, lo que hay detrás del ejercicio de los derechos ARCO es una potestad o la facultad de decidir sobre el tratamiento de los datos. Yo soy el único que puede decidir sobre qué es lo que sucede con mi información. Como dijo el doctor, bueno, mi primer decisión fue aceptar y ceder el tratamiento de mis datos. Bueno, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque yo tengo herramientas como los derechos ARCO para acceder no solamente a los datos personales que tiene ese responsable o que se utilizan a través de la plataforma, sino también para acceder a todo lo que está inmerso, a toda la información que tiene que ver con el tratamiento de esa información. O sea, el derecho de acceso tiene esa amplitud. No solo conocer qué datos, sino también puedo conocer las finalidades, las medidas de seguridad, cuál es la trazabilidad de los datos, cuál es, tiene que ver con toda la parte de si existió un consentimiento tácito o si fue expreso, si ese formulario donde está mi consentimiento expreso lo resguardan o no lo resguardan, por cuánto tiempo, etcétera. Entonces, el derecho de acceso en materia de protección de datos personales tiene esa amplitud. La rectificación, ¿no? Que es derechos ARCO, ARCO, vamos con la R, es rectificación.
yo en mi misma potestad de decidir sobre mis datos, pues yo sé cuáles están bien y cuáles están mal, cuáles son correctos y cuáles son incorrectos, o cuáles ya fueron actualizados. Entonces, en términos del ejercicio del derecho de rectificación, yo puedo acudir con el responsable y decirle, oye, quiero que rectifiques esa información porque es incorrecta. Esa información que tú detentas ya no está actualizada. Y por lo tanto, quiero que la cambies y la sustituyas por esta otra. Y luego vamos a la C, que es, dentro de los derechos ARCO, el derecho a la cancelación. Ya estoy usando la plataforma o ya estoy siendo parte de esa plataforma de servicio o ya inicié el trámite, etcétera. Ya concluyó el trámite muy probablemente y ya no quiero que tengas dentro de tus bases de datos información relacionada conmigo. Y entonces te pido que canceles cierta información que yo te di o que yo te proporcioné o que derivó de ese trámite o de esa prestación de servicio. Entonces ahí puedo hacer uso de la cancelación. Y por último, ¿no? Que es la oposición. El derecho de oposición es, quiero continuar, ¿no? En esta relación que establecí, comercial, jurídica, etcétera, o de cualquier índole, quiero continuar con ella, pero ¿sabes qué? Que me opongo a cierto tratamiento, a cierta finalidad respecto de la cual tú estás tratando mi información. Y entonces, en ejercicio de estos derechos ARCO, lo que yo tengo, digamos que el principal efecto es que yo debo tener una respuesta. Yo debo tener una respuesta respecto de qué pasa con ese acceso que solicité, con la rectificación, con la cancelación o con la oposición que hice valer. Cuando yo tengo esa respuesta, yo puedo validar si es buena, si es mala, si es convincente, si estaba adecuada a lo que yo pretendía, y si no, la puedo impugnar. Y el Estado mexicano tiene los medios para impugnar una denegación de protección de derechos ARCO, tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado, pues, tenemos una solicitud de protección de derechos. Vamos a ir con la autoridad, con el organismo garante y vamos a solicitar que protejan los derechos en relación con el ejercicio del derecho ARCO que no obtuve una respuesta favorable o que se hizo nugatorio ese ejercicio. Y en el sector público lo voy a hacer a través de un recurso de revisión. Igual, ante los diversos, ahora que ya es una multiplicidad de organismos garantes, en el sector público, ante ellos, pues voy a plantear este recurso de revisión como un medio de impugnación para entonces hacer efectivo los derechos ARCO. Y luego, ¿cuál es la relación de estos derechos ARCO con el derecho al olvido? Yo creo que podríamos hablar mucho de doctrina o de teoría, etcétera, pero creo que cuando pones un ejemplo, posibilitas un poco mayor el entendimiento en dónde se relacionan o en dónde se trastocan, porque no necesariamente tendría que ser un derecho llave como tal para hacer efectivo el derecho al olvido, pero sí tienen una íntima relación. Te explico un ejemplo que en su momento en el INAI nos tocó conocer que entró como una denuncia de una persona que en una universidad pública había ganado un premio. Se ganó un premio de 100,000 pesos. Entonces, pues publicaron que se había ganado el premio y que él había sido, ahora sí que, el bueno de este concurso, de esta dinámica universitaria que hicieron. Pues resulta que al día siguiente o a los 2 días, la misma universidad saca un boletín y en ese boletín de prensa, que es abierto a todo el público, dice que se le retira el premio porque hubo una denuncia en donde esta persona tenía pendientes denuncias de hostigamiento sexual. Y ¡fum! ¿No? Ahora sí, como toda información empieza a volar por el internet y la retoman ciertos medios de comunicación, se vuelve noticioso el asunto, son periódicos, revistas, etcétera. Entonces llega esta persona al organismo garante y dice, oye, yo vengo a denunciar a la universidad pública
porque ahora sí que hizo público información que solo me correspondía conocer a mí, porque el hecho de que exista una denuncia no quiere decir que haya concluido el procedimiento, ni tampoco que yo haya sido o haya resultado responsable, y por ende están afectando no solo mi nombre, ¿no? Sino también el debido proceso, la reputación en este caso, y hoy en día ya sufrí una mayor afectación que el premio que me pude haber sacado. Conocemos de esa denuncia, analizamos que efectivamente cuál era el estado procesal de cada una de estas denuncias, si existían, si no existían, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión de que efectivamente hubo un tratamiento indebido de datos personales porque esa información nunca debió haber sido incluida en el boletín. Se dicta una medida cautelar y se ordena que se retire ese boletín de los medios de comunicación social de la universidad pública. Concluye, ¿no? Ya se sigue todo el procedimiento, concluye con sanción al ente público, se le dictan medidas para restituir el marco de protección de datos personales, no solo del afectado, sino le dicen, oye, no lo puedes hacer en ningún motivo. O sea, no lo podías hacer con él y tampoco lo puedes hacer con ninguna otra persona. Luego entonces, ya que se resuelve esta denuncia, se dicta una resolución, se ordenan medidas y se van a cumplimiento, lo que hace el particular muy atinadamente, porque ahí pudo haber terminado, ¿no? Para él dice, pues ya mi denuncia tuvo un efecto, y el efecto fue que sancionaron a los responsables. Pero no, él no se queda ahí y justo esta es la parte que tiene que ver con el derecho al olvido. Va a cada uno de los medios de comunicación, dueños de los portales de Internet, en donde aparecía esta información o replicaron el comunicado de prensa y hace valer sus derechos ARCO y solicita la cancelación y se opone a que siga publicándose esa información. De 20 medios a los que fue, tiene éxito de manera inmediata, ¿no? Los propios medios justo entendiendo la cuestión, porque obviamente ya va con una resolución del organismo garante en donde dice que estuvo mal hecho ese comunicado, que incluso ya se ordenó que se bajara, y 15 de 20 medios, hablando un poquito en porcentaje, le dicen, ¿sabes qué? Ya retiré la nota que replicaba esa información y ya, ¿no? Digamos ahí ya, como bien dice, esa información ya quedó en el olvido. Pero hay otros 5 que son reacios y que hacen nugatorio su derecho y dicen, no, esto fue obtenido en una fuente de acceso público, tenía un carácter noticioso y yo lo voy a dejar. Se fue entonces a hacer valer la solicitud de protección de derechos al propio INAI, pero ya en el sector privado, porque eran ya solo 5 entes privados o medios de comunicación. Y a cada uno presenta una solicitud de protección por no haberle garantizado el ejercicio de sus derechos ARCOS. Triunfan los 5 y no nada más ordenan que se bajen las publicaciones, sino que multan a los medios de comunicación que no, pero no por la publicación original, sino por no haber hecho efectivo el derecho ARCO una vez que él se presenta, lo solicita y acredita que la información que originó estaba, ahora sí como dicen, maldita, ¿no? O sea, que ya no era, Ya de origen. ya de origen estaba viciada, exactamente. Entonces, sí tienen una relación y creo que con este ejemplo se explica cómo puedes lograrlo, ¿no? No es tan sencillo como ir y solicitarlo desde origen o desde principio con ellos, porque sí tiene que haber un proceso previo en donde la autoridad determine que justamente esa información nunca tuvo por qué haber estado pública. Y entonces ya después derivar el ejercicio de los derechos. A la par de estos derechos que estás describiendo muy bien, César, pues me lleva a pensar que todos aquellos que recaban información, pues también tienen que saber cómo la recaban, para qué la recaban y tener todos los mecanismos para poder dar respuesta a todos estos derechos ARCO. Es decir,
hay derechos y por lo tanto también hay obligaciones. Luego hay empresas que hacen eventos o que tienen alguna prestación de servicio y se les hace muy fácil decir, pues ya que vamos a tener en algún evento o algo por el estilo un cúmulo de gente, pues tú pídele todos los datos. ¿Y qué datos les pido? No sé, pídele todos los que se te imaginen. Y en realidad no están relacionados con el servicio. Entonces, también es importante que nos hagas algunas reflexiones respecto de si voy a recabar datos, qué es lo que tengo que tener como 5 importantes claves en la recabación de datos, desde el consentimiento informado, todo lo que debiera yo de pensar antes de recabar esos datos. Sí, fíjate que yo creo que el primero tiene que ser conocer tu proceso. O sea, yo creo que ese es el primer punto. El primer punto es que conozcas el proceso interno de la organización, o si eres una persona física con actividad empresarial, por ejemplo, o una institución pública, tiene que conocer el proceso. Y el proceso implica es qué ofrezco, cuál es el objeto de la relación comercial o jurídica que voy a establecer y por qué necesito la información. Una vez que tú tienes conocimiento del proceso, lo segundo es diseñar la privacidad de esa información. Es, yo ya sé que voy a y que necesito recabar información personal de los usuarios y entonces ahora tengo que llevar esto a un diseño de privacidad. ¿Cómo los voy a proteger? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que necesito? Ya que tengo esto, entonces lo más importante es crear el aviso de privacidad. Es ahora, ¿cómo doy a conocer a los usuarios cuál es la información que necesito? ¿Para qué la necesito? ¿Cómo se llama el responsable del tratamiento de los datos? ¿Ante quién pueden hacer valer sus derechos ARCO? ¿Cuáles son los mecanismos de actualización de ese aviso de privacidad, etcétera? O sea, cumplir los requisitos del aviso de privacidad. Y entonces decidir cómo ponerlo a disposición. Cabe resaltar que el aviso de privacidad siempre se tiene que poner a disposición de manera previa a que inicie el tratamiento de los datos, a que yo recolecte los datos. No puede ser una vez que ya lo recabé, entonces dar a conocer el aviso de privacidad. Tiene que ser de manera previa. El cuarto punto, ya que tengo clara esta cuestión, es establecer claramente cuál es la trazabilidad del dato. ¿Por dónde va a ingresar la información? ¿Por dónde va a pasar dentro de mi organización? ¿Y dónde se va a resguardar? Ya que tengo yo, y de la mano en este mismo cuarto punto que establezco esa trazabilidad del dato, tengo que establecer entonces cómo van a funcionar esas medidas que están dentro del diseño. Son medidas físicas, son medidas técnicas y son medidas administrativas. Todas estas medidas de seguridad tienen que estar en cada uno de los puntos por donde van a pasar los datos o se van a mantener dentro de la organización. Si son personas las que van a tratar estos datos, entonces tengo que tener claro cuál es el rol de cada una de las personas que van a intervenir en el tratamiento de los datos. Y el quinto punto, si lo ponemos así, digamos que un poco en síntesis, solo en 5 puntos, yo creo que el quinto punto es ser leales, ¿no?, con las personas titulares de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Y tiene que ver con un principio de lealtad, así se establece en la ley, y que tiene que ver con responder a los titulares con la expectativa razonable de privacidad
que ellos esperan de mí. O sea, ellos al menos confían que si me van a entregar su información, yo voy a ser responsable en su tratamiento y que voy a tomar todas las medidas adecuadas para que se mantengan confidenciales. Entonces, yo creo que ese punto de quinto y último tendría que ser con ser leales con las personas titulares, con mis usuarios, y responder a esa expectativa razonable de privacidad. Muy bien. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa contigo, César. Eres un cúmulo, ¿eh? Guardas mucha información. Te saludamos a Javier Guerrero hasta Catlán, UNAM. Tenemos una pregunta de una doctora, no sé si la conozcas, Paola Ontiveros. Dice, en el tema de datos personales, los datos neurológicos ya son datos personales sensibles. ¿Cómo está regulado esta cuestión en nuestro país? ¿O se considera que debe existir una legislación específica como en Chile? Bueno, en Chile, a partir del 2021 se estableció en el artículo 19 de su constitución la protección de derechos de neuroderechos, Neuroderechos. que yo la verdad, antes de que si quieres dar también tu punto de vista, yo la verdad estos neuroderechos, si bien es cierto, se podría decir que son emergentes, pero también podríamos decir que ya estaban protegidos de forma tradicional, como el derecho al pensamiento, derecho a la libertad de expresión, pero tienen que ver también con cuestiones de salud. Y otra de las cuestiones importantes, eh, porque es la última vez que te voy a preguntar, mi querido César, por el tiempo, este, ¿qué onda con las cookies? ¿Le damos a aceptar a las cookies o qué? Y otra pregunta sería, nosotros podemos decirle a Google, oye, ya quitas información porque me afecta mi reputación o mis datos están ahí y yo no autoricé nada. No sé si haya un procedimiento sencillo, ¿no? Sobre todo para la gente que nos está siguiendo. Bueno, muchas gracias. Sé que fueron muchas, pero el tiempo es oro. Gracias, César. Adelante. Gracias, amigo. Trataré de ser breve. Agradecerle la pregunta a la doctora Paola. Este, Sin duda, lo que tiene que ver con neuroderechos, y creo que dentro de todos estos ah, avances que se tienen en la doctrina, en la discusión pública, en preguntarnos y repreguntarnos si estamos lo suficientemente protegidos de todas esas influencias externas que existen más hoy en día con el tema tecnológico, si se requiere una mayor regulación, si es suficiente con la que contamos, o de alguna u otra manera, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Efectivamente, y como tal, no se cuenta con esa legislación en el país. Hay mucho, desde el Info Ciudad de México, se ha trabajado mucho en estos temas. Creo que los más avanzados hoy en día están impulsando iniciativas desde la Ciudad de México y en el Congreso de la Ciudad de México, inclusive tanto lo que tiene que ver con inteligencia artificial como en esta parte de proteger los neuroderechos. Sin duda, yo creo que lo principal o la principal medicina para librarte de todas estos eh, este, luminiscencias, vamos a llamarle así, que tiene que ver también con el derecho a la desconexión. ¿En qué momento yo puedo agarrar y decir, oye, también mi mente necesita descansar y también necesito esa paz interna y entonces el Estado me protege o no me protege, etcétera? Toda esta parte, yo creo que es fundamental que esté en la discusión pública, que esté en las universidades, que esté en las escuelas, que se esté llevando iniciativas de ley, que se tomen casos de referencia como en Chile, que se discuta efectivamente si se están haciendo efectivos o no, o solamente es letra muerta. O sea, siempre va a haber pros, siempre va a haber contras, siempre vamos a tener que ir buscando el cómo lograr, entienden que la estabilidad es un derecho independiente
de estos otros 4 derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero no viene en la Constitución. Sin embargo, sí se recoge en la ley secundaria. Y entonces son como que estos caminos por donde tienen que pasar todas estas figuras de protección, que tendrán que ver también con el tema de los avances tecnológicos propiamente, de cómo facilitan o cómo se humaniza, ¿no? Este humanismo digital del cual yo hablaba, cómo se logra que justo volvamos a poner al ser humano en el foco, en el centro de todos los diseños de estas plataformas, de que pensemos en cómo proteger toda su integridad, ¿no? Desde su cuerpo, su mente, etcétera. Entonces, yo creo que esos esfuerzos que se están haciendo para protegerlos, la Carta de Derechos, etcétera, todo lo que se está haciendo hoy en día es bueno, no es suficiente, no podemos decir que sea suficiente, pero creo que estamos en camino de lograr esa regulación que responda a este tipo de inquietudes. Ahora, el tema de las cookies, por ahí dice mi nutriólogo que digamos que no a todas las cookies, sean con gluten o sin gluten, pero, pero en temas ya de plataforma, limítalo solo a las necesarias, o sea, a las estrictamente necesarias para que funcione la página o para que funcione la plataforma. Y después, haz uso del propio dispositivo para estarlo limpiando, para que esté limpiando toda la memoria caché y todas las cookies que se quedan en la memoria caché, etcétera. Yo creo que esa sería la recomendación, limitarlo solo a las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la plataforma o de la página. Y fíjate que el tema de Google es muy interesante, porque en un principio, e incluso por ahí hay una sentencia todavía, creo que está en ejecución, de un famoso abogado que intentó esta cuestión que tú dices precisamente por un blog que aparecía al poner su nombre en el buscador de Google. Cuando se inicia este proceso, logra, digamos que tener un eco, logra que se acepte el trámite en la vía establecida en la propia normatividad, que es esta de la denuncia y de la solicitud de protección, etcétera. Agota todas las instancias, gana y logra desindexar ese blog al poner su nombre dentro del buscador, del motor de búsqueda. Sin embargo, ahí la empresa hizo un movimiento a nivel estrictamente objeto social, o sea, en una notaría, en donde quitó de su objeto social el hecho de que era una empresa en México, o sea, la que está asentada en México, que hacía motores de búsqueda o que tenía que ver con el motor de búsqueda. Lo quitó, lo eliminó de su objeto social. Entonces, al quitarlo ahí, entonces ya el organismo garante, cuando vinieron más procedimientos en contra de esa empresa, ya no entraba a conocer del asunto, porque decía, esa empresa solo está establecida en México para fines comerciales, o sea, para venta de espacios publicitarios, pero no hace actividades de motor de búsqueda desde el país o dentro del país. Y entonces con ese, digamos, con ese borrador que hicieron en su escritura constitutiva, en su acta constitutiva, libraron, digamos que la regulación nacional. Entonces, hoy en día te queda la parte directamente con ellos, que es lo que yo te decía, ahora hay que ver este tema, de que en muchas ocasiones funciona más rápido, y entonces ellos establecen, digamos que dentro de este famoso principio de transparencia, con el uso de las tecnologías y de las plataformas, establecen mecanismos para que tú puedas solicitarle que desindexen tu nombre de ciertas cuestiones que pueden ser nocivos para ti. Entonces, digamos que ahí tenemos un pie cojo o flojo respecto de un órgano garante que te defienda de eso dentro del país, pero bueno, puedes acceder de manera directa a los mecanismos que tiene la propia plataforma. Pues muy interesante, César. Creo que pues hemos podido dejar información importante para este manejo de datos personales.
en ambos lugares, ¿no? Tanto para el ciudadano, la persona, como aquellos que se dedican a prestar servicios recabando datos personales. Es un tema muy interesante si le sumamos las redes sociales, el derecho de acceso a la información pública, el derecho al olvido. Como decía Alfonso, creo que vamos a tener que convocarte a otra sesión para que profundicemos en varias de las aristas que pudimos tocar hoy y te agradecemos mucho que nos hayas orientado en el tema. Eh, Alfonso, no sé si quieras. Gracias, Hugo. Muy interesante. La verdad es que qué bueno que compartes que lo vamos a tener que invitar. Bueno, si acepta nuevamente, nuestro querido amigo, porque la verdad fue muy nutritivo, académicamente hablando. Y la tarea va a ser, antes queremos poner el reconocimiento que normalmente damos de forma virtual y le voy a pedir al querido Hugo que nos haga el honor de leerlo. Te lo vamos a hacer llegar a través de él. Estamos esperando que los datos personales aparezcan. Ahí está ya. Por favor, doctor. Sí, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, otorgan el presente reconocimiento al maestro César Manuel Vallarta Paredes por su destacada participación en el foro Derecho para Todos con el tema Protección de Datos Personales en la Era Digital. Su contribución fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional. México, 12 de junio de 2025. Muchas gracias, maestro César. Hombre, a ustedes gracias por la invitación y digamos que ya nada más como cierre, pues a todos nuestros escuchas, sin duda no está peleada el avance tecnológico con la protección de datos personales, pueden coexistir, no debemos dejar de usar las plataformas, pero debemos hacer un uso inteligente de ellas. Y bajo esta lógica, pues, nada, recordar una frase de Stephen Hawking, nos decía o nos dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, creo que de ahí radica el uso inteligente de la tecnología. Muchas gracias, un placer. No, a ti muy interesante, la verdad, y si nos aceptas toda esta invitación, te vamos a dejar una tarea desde ahorita, mi querido César. ¿Podrá demandar México la protección de datos personales a Google por el Golfo de México? ¿Será un dato personal sensible? Ya lo veremos en otro capítulo de Derecho para Todos. Pues muchas gracias, César. La verdad ha sido muy interesante. Eh, Quiero reconocerte, aparte de lo que ya se mencionó. eh, la verdad ha sido muy transparente, muy claro, muy ameno y realmente vienes a contribuir a este esfuerzo que el doctor Hugo y tu servidor ya llevamos tiempo en Derecho para Todos. De veras, muchas gracias, César. Un placer. Bueno, Gracias por la invitación. Gusto no, saludarlos. reinvitación, ¿eh? Ya, doctor Hugo ahí haga las gestiones necesarias, como siempre. Bueno, con eso nos despedimos, no sin antes invitarlos a participar. La próxima semana iniciamos en un curso de internacional de introducción al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Vamos a tener 40 horas teóricas, prácticas y 3 certificaciones como asistentes y como asistentes al Congreso, porque al final vamos a hacer un Congreso y también como ponentes en ese Congreso. También mañana tenemos Viernes de Derechos Humanos a partir de la 1 de la tarde, hora México, así que los invitados, los invitamos a todas y a todos que nos sigan. ¿Dónde más, estimado Hugo? En TVLex. En TVLX. Hasta pronto. Gracias.